Desde el año 2015 en la República Argentina, en la política de la Argentina, se habla de halcones y palomas, siendo los halcones aquellos que son más duros y más confrontativos, mientras que las palomas son aquellos políticos más dialoguistas, sin dudas dos extremos del carácter. La palabra carácter proviene de la palabra latín caracteris, que significa hierro para marcar ganado o marca hecha con el hierro. Con el tiempo, la palabra carácter llegó a definir a una persona. Dice el diccionario que es el conjunto de cualidades o circunstancias de una persona, las cuales las distinguen de las demás por su modo de ser o su modo de obrar. No es lo mismo el temperamento que el carácter, porque con el temperamento se nace. Sin embargo, el carácter es algo que se va formando en nosotros debido a aquellas cosas que nos marcan a través de la vida. Una persona de carácter fuerte es una persona que puede llegar a volverse insensible frente a Dios. Una persona de carácter débil es una persona que puede llegar a tener a Dios cara a cara y aún así perder la gran oportunidad de su vida. Voy a hablarte acerca de la debilidad de carácter. Si puedes buscar en tu Biblia, en Marcos capítulo 15, versículo 15. Marcos capítulo 15, versículo 15 es el texto que vamos a leer hoy. Mientras buscas en tu Biblia, te invito a que te suscribas a este canal. Esta es una plataforma que está consagrada para hacer llegar un mensaje de Dios a tu vida. Que le des a la campanita también, porque de esa manera estarás notificado de todas las cosas que subamos a través de este medio. Marcos entonces capítulo 15, versículo 15 es el texto base de lo que voy a compartirte en esta oportunidad. Dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Tu responsabilidad frente a Dios siempre será algo ineludible. Es por eso que a veces nosotros pensamos que los golpes que hemos recibido en la vida, las heridas que hemos recibido en la vida, son aquellas cosas que nos hacen mirar a Dios de una manera diferente. Y a veces, sin duda, es así, pero no es esto lo que nos aleja de Dios. Una persona que ha sido maltratada, abusada, que ha sido dañada, que ha recibido muchos daños, que ha pasado carencias, que ha tenido abandono, enfrentado la traición, sin duda tendrá sus marcas y sus heridas que Dios tiene que sanar. Pero no es esto lo que nos aleja en realidad de Dios. La Biblia claramente dice que lo que nos aleja de Dios es el pecado. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 dice que no se ha cortado la mano de Dios para sanar y para salvar, sino que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros, han hecho una división y han hecho ocultar el rostro de Dios de nosotros para no mirarnos, y entonces es que no recibimos de Dios por causa de nuestro pecado. Es por eso que cualquiera sea tu situación, sea que seas una persona que ha sufrido mucho, que ha sido abandonado, que ha sufrido desde su niñez, sin duda Dios puede tratar con esas cosas y va a sanarte, pero nada hará o reemplazará tu responsabilidad por Dios y evitará que Dios te salga al encuentro un día en tu vida y tengas que encontrarte con el Señor cara a cara. Según la historia, Pilato fue un gobernador romano inflexible y cruel. Aparentemente todos llegaríamos a pensar que era una persona de carácter fuerte. Sin embargo, él tenía una debilidad en el carácter. Y esto se pone en manifiesto allí en el versículo 1 del capítulo 15, cuando tuvo a Jesús cara a cara. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Aquí estaba la gran decisión de Pilato. Acá se iba a ver verdaderamente cuál era su carácter. Hasta allí parecía que tenía un carácter fuerte, pero en realidad tenía una debilidad en carácter. Y esto lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. En Mateo 27, 4 se agrega, el Evangelio de Mateo agrega que después de tomar esta decisión, esta mala decisión de haberle crucificado, dice que Pilato se lavó las manos delante de la gente. Sin embargo, nada evitaría las consecuencias, nada evitaría su responsabilidad, y la debilidad de carácter no es una excusa delante de Dios. Esto no tenía que, el hecho que él se lavara las manos delante de la gente no significaba que fuera inocente delante de Dios. La debilidad de carácter se manifiesta tanto en aquel que no puede controlar su temperamento, como en aquella persona que, aún sabiendo lo correcto, no hace lo que tiene que hacer. En este relato de Marcos sobre la decisión de Pilato, vamos a encontrar al menos 4 cosas que son indispensables para que no seamos personas débiles de carácter. La primero que vamos a ver está allí en los versículos 1 y 2. Si no quieres ser una persona débil de carácter,
Tienes que escuchar solo a Dios. Dice el versículo 2 que Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús y le dijo: tú lo dices. Allí estaba la palabra de Dios. Allí estaba lo que Pilato debía escuchar. Sin embargo, dice el versículo 3 que los principales sacerdotes le acusaban mucho. Entonces él escuchó dos voces. Escuchó la voz de Dios, pero también escuchó las otras voces que le hablaban y le hablaban mucho. Todo lo que contradiga la palabra de Dios, sin duda, es una voz diabólica que viene a tu vida. La única voz que debes escuchar es la voz de Dios, aunque venga de una persona, aunque venga de otra fuente, pero tienes la palabra de Dios para corroborar que esa palabra que viene a tu vida es una voz de Dios. Es por eso que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dijo: nunca tal te acontezca, que vayas a la cruz, que mueras por los pecadores. Él no le dijo a Pedro: apártate de mí, Pedro, o apártate de mí con esa decisión tuya o con esos consejos que me das. Directamente le dijo: apártate de mí, Satanás, porque sabía la voz que estaba viniendo a su vida era de origen satánico. La debilidad de carácter hizo que, aunque Pilato oyera la voz de Jesús y experimentara la voz de Dios, permitiera que la influencia de los principales sacerdotes, que le acusaban mucho a Jesús, terminara influyendo en su decisión. En Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor dijo: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esto significa que nosotros debemos buscar a nuestro Dios, a nuestro Señor, en oración, pero también debemos tener un lugar secreto, un lugar donde solo Él nos habla, un lugar sin interrupciones, un lugar sin otras voces, porque cuando cierras las voces, o mejor dicho, si no cierras, las puertas, otras voces estarán influenciando en tu vida y estarán influenciando en tus decisiones. ¿Cuántas veces has escuchado una palabra de Dios y sabes que Dios te ha hablado? Sin embargo, aparecen otras voces, como las aves del cielo que venían allí a la semilla que había caído junto al camino, y te arrebatan la palabra y por ende pierdes la fe. La segunda cosa que necesitas, si no quieres ser una persona débil de carácter, es: no seas obstinado. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice: otra vez le preguntó Pilato diciendo... Ya el Señor le había dicho que Él era el rey de los judíos, pero dice que otra vez le preguntó Pilato. Aquí vemos la obstinación, diciendo: mira cuántas cosas te acusan, nada respondes. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El obstinado no es una persona que no entiende su error, sino que es una persona que, habiendo entendido su error, se continúa justificándose, aunque toda la evidencia está en que él está equivocado. En 1950, una secta de religiosos dijo que Dios le había marcado una fecha allí en 1950 y que debían ir a un determinado lugar porque el Señor los iba a salvar a través de un plato volador, algo que sin dudas no sucedió. Y entonces los reporteros se acercaron y dijeron: ¿dónde está el plato volador con el cual Dios los iba a salvar? Ellos dijeron: no, es que Dios nos ha perdonado. Ni aún viendo el error, ni aún viendo la equivocación. Hubo otros que dijeron más o menos lo mismo, y cuando el Señor no los vino a buscar en la fecha, porque el Señor viene pero no ha dicho cuándo va a venir, dijo que ciertamente vengo en breve, y nosotros debemos estar expectantes y esperándolo continuamente, pero no puso una fecha. Sin embargo, mucha gente le ha puesto fecha, y cuando el Señor no vino, empezaron a decir que no, que las profecías estaban cambiadas, o que no lo habían interpretado correctamente, y trazaron otras fechas en lugar de reconocer su error. Obstinadamente la gente sigue en sus errores. La debilidad del carácter hizo que, aunque Pilato había escuchado la voz de Jesús y había entendido perfectamente que era el rey de los judíos, otra vez le preguntó. No tenía que hacerlo otra vez. Hay gente que es así, ya sabiendo que las cosas no eran como pensaban, o ya sabiendo y habiendo entendido la realidad de las cosas, vuelven a insistir con lo mismo de manera obstinada. Deuteronomio 29:19 dice del obstinado: no sea que suceda que al oír las palabras de esta maldición, la persona dice: él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Y cuando Dios nos habla en su palabra y nos muestra que estamos equivocados, no podemos pensar que vamos a tener paz aunque hagamos lo que se nos da la gana, porque eso es obstinación. La tercera cosa que necesitamos, si no queremos ser personas débiles de carácter, es examinar la intención detrás de cada
detrás de cada acción. Dice versículos 6 al 10, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, Pilato le soltaba un preso a los judíos, cualquiera que ellos pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, dice, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿querés que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Acá nos dice algo muy importante. No solo que Pilato miraba la acción de los sacerdotes, sino que Pilato había entendido la intención del corazón. Ellos lo hacían por envidia. Todo aquel que te golpea en la espalda sin pedirte nada a cambio es porque sin duda está esperando algo más. Y debes aprender en la vida a mirar las intenciones del corazón. La gran caída de Sansón con Dalila no fue solamente porque él estaba enamorado, porque Dalila le pedía el secreto del poder de su fuerza. Él debía haber discernido la intención del corazón de la herida. Sin embargo, él cedió y le dijo cuál era el secreto del poder, y vinieron los filisteos, le cortaron el pelo, y el Señor se apartó de él, porque él debía ser nazareo toda su vida. Él no debía permitir que el pelo se le cortara. La fuerza no estaba en el pelo, sino en la obediencia a lo que Dios le había dado. La debilidad de carácter hizo que Pilato consultara a los judíos y dice, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero él sabía la intención de ellos. Él sabía que Jesús no había hecho nada malo y que esta gente tenía la intención de crucificarle solamente porque le envidiaba. Dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y si bien este pasaje tiene una connotación escatológica, nosotros debemos también aplicarlo a nuestra vida en aquí y ahora. No debemos juzgar nada antes de tiempo. Debemos esperar que el Señor nos muestre las intenciones del corazón, porque el Señor nos mostrará la intención del corazón de las otras personas. Y antes que tomemos una mala decisión, debemos mirar las intenciones del corazón y entonces tener un carácter fuerte y estar seguro de lo que Dios quiere hacer y lo que esta persona o cualquier otra persona quiere hacer, aún nosotros mismos. Examinar las intenciones de nuestro corazón. La cuarta cosa, y con esto termino, que necesitamos para tener un carácter débil es no dejar la solución en manos de otros. Dice el versículo 11 al 14, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Acá está la influencia de los sacerdotes. Dice, respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué querés pues que haga con el llamado rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Y dice el versículo 14, Pilato le decía, pues qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Él dejó la decisión de su vida, él tenía el poder de decidir sobre la vida o la muerte de Jesús, pero él tomó esa decisión y la puso en manos de otras personas. Muchas personas son débiles de carácter. Muchas veces nosotros hemos sido débiles de carácter y en lugar de decir nosotros, dejamos que decida otra persona. Hay cosas que nosotros somos quien debemos decidir. Desligarte de tus responsabilidades no evitas que un día tengas que dar cuenta a Dios. Y cuando la responsabilidad es nuestra, Dios nos pedirá cuenta a nosotros y no a otros. Por ejemplo, cuando Eva cayó en pecado, ella fue la primera que comió del árbol. Sin embargo, Dios no le pidió cuenta primero a ella, le pidió primero cuenta a Adán, porque el responsable de cuidar el huerto era Adán, el responsable de vigilar que era Adán. La serpiente se metió, la serpiente era un animal del campo, no debía estar en el huerto. ¿Quién era el responsable? Era Adán, y Dios le pidió cuenta a Adán, y Dios nos pedirá cuenta a nosotros. No podemos eludir la responsabilidad y decir, bueno, por afuera la decisión de otro, no, porque hay cosas que somos nosotros que tenemos que decidir. La debilidad de carácter hizo que Pilato pusiera en manos de los judíos la decisión de crucificar a Jesús, sabiendo que él ningún mal había hecho. Pero él era el que tenía que tomar la decisión. En Jeremías 31, 29 al 30 dice que vendrán días donde no se irá más. Los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada uno morirá por su propia maldad. No es por las decisiones de otros. No podemos pensar en lo que otros tienen que decir. Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Pero hay decisiones que me corresponden a mí y yo voy a ser responsable por eso. Hay decisiones que te corresponden a vos y solamente vos
vas a ser responsable de ello. No puedes dejar tus decisiones en manos de otro. Termino con esto. Cuando tu identidad prevalece, tu carácter se vuelve inamovible. Moisés se crió como hijo de la hija de Faraón. Él se crió como un egipcio. Él estudió la lengua egipcia, él estudió las costumbres egipcias. Él estaba en el palacio del rey de Egipto. Sin embargo, él nunca perdió su identidad de hebreo, nunca se consideró como un hebreo. Daniel fue instruido en las lenguas y en la ciencia de los caldeos y vivió casi toda su vida en cautiverio en Babilonia. Sin embargo, él nunca se identificó con el pueblo babilónico. Él siempre sabía cuál era su nacionalidad. Él vivió como un judío, como una persona que adoraba al único Dios verdadero. También podemos pensar en Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que comía con publicanos, con prostitutas, con rameras, con pecadores. Sin embargo, nunca practicó las cosas que ellos hacían. ¿Por qué? Porque nunca ninguna de estas personas tuvieron un carácter débil. Por lo cual, si en verdad eres un hijo de Dios, esa es tu identidad, lo que debe prevalecer sobre tu carácter. Por lo cual, escucha solo a Dios. No seas obstinado. Examina la intención detrás de cada acción. No dejes la solución en manos de otro. Porque si quieres tener un carácter débil, entonces, o si no quieres tener un carácter débil, entonces debes aferrarte de Dios. Si tienes un carácter débil, débil serán tus decisiones y también débil serás en el día de batalla. Dice Jeremías 15, 19 al 20, por tanto así dice el Señor, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, no tengas un carácter débil. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, con un carácter fuerte, y pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice el Señor. Tal vez has vivido tu vida dejando decisiones en manos de otros. Tal vez has vivido tu vida escuchando muchas voces, o de manera obstinada aún entendiendo la realidad de las cosas, o no juzgando la intención del corazón, aún de tu propio corazón. Tal vez esta palabra entonces es para tu vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, más allá del temperamento que cada uno de los que está viendo este video y escuchando esta palabra, más allá del temperamento que tenga, Señor, hay un carácter que necesita ser lo suficientemente fuerte, Señor. Dios mío, habiendo nacido nuevo, habiéndote conocido para, Señor, Dios mío, vivir una vida, Señor, que tome decisiones de acuerdo a tu voluntad, no influenciadas por otro, escuchando solo tu voz. Señor, tal vez algunas de las personas que está viendo este video, oyendo esta palabra, Señor, tomó muy malas decisiones, escuchó voces que no tenía que escuchar, vivió de una manera obstinada, Señor, Dios mío, no examinó, tomó decisiones apresuradas y no examinó la intención del corazón. Señor, Dios mío, puso decisiones en manos de otra y está sufriendo las consecuencias. Yo te pido que esta palabra traiga sanidad, traiga luz, Señor. Tenemos un ejemplo hoy día de una persona que tuvo un carácter muy débil y dejó pasar una gran oportunidad en su vida. Te pedimos, Señor Dios mío, que obres en nuestro carácter, de modo tal que tengamos un carácter fuerte, Señor, y nos puedas poner como muro fortificado de bronce, de modo tal que los otros se conviertan a nosotros y no nosotros nos convirtamos a aquellos que no te conocen. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra fue de bendición, te invito también que la compartas y bendiciera la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.